Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy me presento. Mi nombre es Roy Francis Cerrón Tome, ingeniero de operaciones del área de fluidos en Barnechea, también ingeniero de aplicaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre factores claves para la buena selección de una bomba centrífuga. Quiero mencionar que en este panel hay una sección en donde está el chat, donde pueden escribir cosas como si me están oyendo bien. También hay otra sección sobre consultas, unas preguntas que pueden hacerlas a lo largo de la capacitación. Las preguntas las puede ir respondiendo en línea mi compañero Cristian, que funciona como moderador. Y al final vamos a tener unos minutos también para poder realizar una sección de preguntas y respuestas acerca de todo lo que hayan podido acumular de información. Vamos a comenzar con la capacitación, en honor a la puntualidad. Siendo las 3:05, comenzamos. Como les mencionaba, vamos a tocar el tema de factores claves para la correcta selección de bombas centrífugas. La agenda del día de hoy será la clasificación de bombas, las curvas características que representan los parámetros de una misma, de una bomba, los factores clave, que ya van a ver que son más de uno. Vamos a hablar también sobre el NPCH y culminamos con los restantes factores que también intervienen en la selección adecuada de una bomba. Bien, según el Instituto Hidráulico de Estados Unidos, el Hydraulic Institute, hay una clasificación para los equipos de bombeo, que está partida en dos. Las de desplazamiento positivo o volumétricas y las llamadas. En las de desplazamiento positivo, que no vamos a tocar el tema mucho hoy día, vamos a enfocarnos aquí como vemos en las centrífugas. Las de desplazamiento positivo se parten en dos grupos, las que son alternativas y las rotativas. En las alternativas tenemos tecnologías como bombas de pistón, émbolo, diafragma, doble diafragma neumáticas o eléctricas y otras más, que lo que hacen es hacer un movimiento de vaivén para desplazar un volumen determinado de fluido. También existen las rotativas de desplazamiento positivo, como por ejemplo las tecnologías de tornillo, engranaje, lóbulos, también hay doble o triple tornillo y otras demás, de paletas y otras existentes. Para el lado de las bombas dinámicas, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, tenemos las bombas centrífugas y las periféricas. Dentro de las centrífugas, aquí vamos a diferenciarlas por la manera de cómo ingresa y sale el fluido en el equipo. Tenemos las de flujo radial, flujo mixto, que son en su mayoría las muy conocidas end suction, y las axiales, que pueden ser las tipos sumergibles, lapicero, de pozo profundo y etcétera. Estas bombas pueden ser de una etapa o pueden tener más de una etapa también, multietapas, para lograr una mayor presión de descarga. Y en su paralelo, las bombas periféricas, que sacrificando un poco la eficiencia, logran un poco más enfocadas al bombeo de presión más que de caudal. Pueden ser de un solo paso o multipaso. Enfocándonos en las bombas centrífugas, tenemos que todo fabricante suministra una carta donde se ven curvas características con los parámetros de desarrollo de las bombas. ¿Y qué parámetros vemos en estas curvas? Los parámetros más conocidos son las curvas QH, que es caudal, versus altura, que pueden estar en varias unidades del sistema internacional o sistema inglés. ¿Qué más vemos? También en unas curvas características de las bombas. Vemos la curva de potencia versus caudal, en la cual a lo largo de cada curva de una determinada bomba, vamos a tener
una potencia consumida al eje. Dependiendo de cada diámetro que pueda tener la bomba, vamos a tener diferentes curvas. ¿Qué otros parámetros vemos? Faltan dos. Vemos la eficiencia, que se va a ir moviendo a lo largo de una misma curva de una bomba, y el NPCH, que es un valor muy esencial para determinadas aplicaciones. Cuando hablamos de la selección de una bomba, es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque hay varios aspectos que determinan y hacen cambiar la selección de una bomba. Entonces yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué datos necesito para yo poder hacer una buena selección de una bomba centrífuga? Allí va a haber un sondeo en su parte derecha de su panel para que puedan responder y ver si es que tenemos la certeza del buen conocimiento de todos ustedes. En mi experiencia yo he visto a algunos clientes que determinan, solicitan una bomba mencionando lo siguiente: necesito una bomba de 2 pulgadas de conexión y un HP de potencia. Entonces, bajo esta premisa, vamos a ver en láminas adelante que no es suficiente, que necesitamos otros muchos más aspectos. No sé cómo vayan, pueden responder. Buenas tardes con todos. Roy, para hacer una acotación nada más, ahorita se está realizando el sondeo, ya el 74% de nuestros asistentes está votando, para que con ello continúes, ¿no? Y ver cuál ha sido la opción más votada y quién está más cercano a conocerlo realmente, cuáles son los factores claves para el correcto funcionamiento, para la correcta selección de una bomba centrífuga. Ok. El audio está correcto, si lo pueden hacer saber por el chat o por la sección de preguntas. Igual voy a estar ahí atento para responderles cualquier consulta que quieran hacer. Bien. Gracias, Cristian. Vemos acá que el 91% ya ha hecho una votación. Y tenemos como primeros resultados que más del 65% menciona que necesitamos más de 6 datos para poder seleccionar una bomba. Otro 30% que necesitamos unos 4 datos y un 5% que necesitamos 6 datos para seleccionar adecuadamente una bomba. Vamos a parar ahí el sondeo para seguir. Me alegra que la mayoría haya podido mencionar o tener un conocimiento previo de que se necesitan quizá más de 6 datos para poder seleccionar bien una bomba centrífuga. Lo vamos a ver acá, aquí ahora. ¿Qué factores son esos? A ver. Tenemos como factores claves todos estos de aquí presentes. Como verán, los de amarillo son más de 10 factores que involucran o determinan la buena selección de una bomba. Y los de aquí de verde quizás están más enfocados al equipo de transmisión o de potencia, llámese un motor eléctrico o un motor de combustión. Entonces, enfocándonos en los factores de amarillo, tenemos el fluido, la concentración, el pH, factores físicos y químicos del mismo fluido, como densidad, viscosidad, temperatura, o propiedades como porcentaje de sólidos, tamaño de sólidos, toda presión, que es los más usuales para poder seleccionar quizá hidráulicamente una bomba. Valores como NPCH, la aplicación en la cual se va a usar y quizá también la certificación necesaria para la bomba. Vamos a ver cada uno de estos acá ahora. Primero, quizá lo más usual sea que una bomba centrífuga haga el bombeo de agua limpia, pero no en todos los casos se tiene esto. Se tiene una diversidad de bombas, diversidad de fluidos para diferentes aspectos o sectores a trabajar. Llámese el oil and gas, los combustibles, sectores alimenticios, de papel, pinturas, etc. Entonces,
fluidos como aceites, combustibles, aguas, pinturas, fluidos alimenticios de diversos tipos. Ustedes podrán verlos aquí en las imágenes, pero vemos aquí dos fluidos como crema de maní o pasta dental, las cuales tienen una característica distinta, que son bastante viscosos, los cuales no se recomienda trabajar con bombas centrífugas, porque las bombas centrífugas trabajan a muy altas velocidades. Luego vamos a ver el por qué. Sigamos. Vamos a hablar aquí de dos parámetros: la concentración del fluido y el pH. La concentración porcentual de volumen o en peso de un químico en estado líquido puede diferir para un mismo fluido o determinar el éxito o el fracaso. ¿Por qué? Porque la compatibilidad química de los materiales de la bomba, la construcción, van a estar en contacto con el fluido. Entonces, no es lo mismo bombear agua con hipoclorito de sodio de 5 ppm de concentración, que digamos realizar un trasvase de hipoclorito de sodio industrial concentrado. ¿Por qué? Porque aquí un metal fácilmente lo puede bombear por las características de material, pero ya que hablamos de concentraciones más altas, tenemos que pasar definitivamente a materiales plásticos o termoplásticos. Entonces, una misma bomba puede hidráulicamente bombear, pero los materiales ya cambian. El pH también, porque ustedes ya conocerán que el pH es una cantidad de valor para que el potencial de hidrogeniones esté presente en un líquido. Entonces, esto determina la alcalinidad o acidez de una solución. Valores como desde el 1 hasta el 13 o 14 determinan la corrosión que presenta en el material de la bomba. Entonces, esto es determinante el valor o el rango de pH que pueda presentar un fluido. Cuando es agua, no hay ningún problema. Generalmente el pH es neutro, de valor 7. Pero ya cuando hay aplicaciones especiales, se tiene que tener en cuenta estos parámetros. Valores como la densidad y viscosidad, que son presentes para cada tipo de fluido, determinan también propiedades a seleccionar en la bomba. La densidad, como definición, es una magnitud escalar física, referida a la cantidad de masa determinada en un determinado volumen de una sustancia, o en este caso va a ser un fluido. Generalmente se simboliza bajo el símbolo de ρ. Y este valor de densidad es directamente proporcional a la potencia consumida por la bomba. Viéndolo como ejemplo, si en un determinado punto de operación yo tengo agua, que aquí vemos que su gravedad específica es 1, porque es un fluido patrón para los líquidos. Si yo lo cambio y le pongo, digamos, alcohol, la potencia va a ser totalmente distinta, va a diferir nada más por este valor. Entonces, eso va a influir cuando trabajemos con fluidos distintos al agua. ¿Por qué? Porque las curvas de los fabricantes generalmente están con este fluido, con agua. La viscosidad. Este es un valor representativo, que vamos a ver acá también un video en donde vamos a determinar físicamente, visualmente, el comportamiento de un fluido con diversas viscosidades. Entonces, ¿qué es la viscosidad? Es la tensión o esfuerzo cortante que tienen entre las capas de un fluido. Es la resistencia a fluir. Que aquí vemos algunos ejemplos, unas tablas, en donde el agua, como fluido patrón nuevamente, a temperatura de 20 grados, tiene un valor de 1. 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo o 1 centipoise. Vamos a ver acá que depende de cada fluido, vamos a tener un valor distinto, pudiendo llegar incluso a soluciones o fluidos como el ketchup, la melaza de jarabe de maíz, con valores muy altos, de 1300, 50.000, 100.000, que ya no son recomendables para trabajar con bombas centrífugas. Vamos a pasar el video.
Aquí vemos diferentes siliconas y el agua como patrón con diferentes viscosidades que pueden llegar hasta 100.000 centipoise. Entonces vemos que para valores de 1 es fácilmente agitable, o 10 centistocks incluso. No hay mayor resistencia a fluir. Cuando nos elevamos a valores de 50, ya vemos una resistencia, un movimiento más lento, o incluso vemos que se pega a las paredes ya. Valores como 350 centistocks, algunos tipos de mieles ligeras ya presentan mayor viscosidad y ahí vemos los efectos que pueden tener. Esto provoca incluso que los valores de pérdida en las tuberías aumenten exponencialmente. Ya vemos que ni siquiera se agita con los movimientos. Vemos un fluido más lento, en 3.000 centistocks, 5.000 centistocks, prácticamente ya se va solidificando. Personalmente, en mi experiencia, yo para una bomba centrífuga no recomiendo trabajar valores más de 100 centipoise. Con 80, 50 centipoise, llámese aceites de girasol, aceites de pescado, todavía se puede bombar con bombas centrífugas. Ya luego se tendrían que hacer algunos cambios en las velocidades de giro, pero ya no se hace eficiente el bombeo. Para eso existen las otras tecnologías. Bien, vamos a, vamos a continuar. Ya hablamos de la densidad y la viscosidad y en qué están. Estos valores afectan directamente en la característica de la bomba. Roy, Sí, Roy, disculpa que te... Ah, ya, ok. Sí, la presentación. Ya, ahora sí, ahora sí. bien, sigamos. Otro valor muy importante en la selección de una bomba centrífuga es la temperatura del fluido, la temperatura de operación. ¿Pero qué es la temperatura? Es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, en este caso un fluido. Se puede ver mediante un termómetro y esa energía interna se expresa en términos de calor y frío, ¿no? Son valores relativos. Una temperatura más alta, un fluido frío o más baja, ¿no? Temperaturas bajas. Pero ¿en qué influye directamente en la bomba? Este valor de temperatura va a influir en la presión de vapor de un líquido. Y la presión de vapor de un líquido es única para cada una de las temperaturas de determinado fluido. Como el agua es bastante estudiada, ya existen tablas en donde se ven que por cada temperatura de valor del agua, llámese 80 grados, tiene una respectiva presión de vapor. Por eso es que a la temperatura de 100 grados, en una presión atmosférica aquí a nivel del mar, en Lima, tenemos valores de 1 bar. Entonces la presión del vapor igual a la presión atmosférica, y es por eso que cuando llega a 100 grados cambia de fase el agua. Se convierte totalmente en vapor porque la presión de su vapor ya venció al entorno. Entonces hay que tener mucha alerta porque ese fenómeno durante la operación de las bombas es muy peligroso. Entonces, les decía que los valores de densidad, viscosidad, temperatura afectan directamente a las curvas características. Aquí vemos un ejemplo, que en las líneas segmentadas vemos agua a 20 grados. Pero cuando cambiamos de fluido, llámese un fluido diésel, que tiene una menor densidad, una mayor viscosidad, las curvas de rendimiento de la bomba van a cambiar. Voy a mover la misma cantidad de fluido, pero ya con menos flujo másico, digamos. ¿Cuál es el efecto de la viscosidad? La viscosidad se refiere a mientras más caudal tengo, la curva de la bomba
se va a ir menorando en la altura, se va a ir abriendo hacia abajo. Aquí no se nota excesivamente porque tenemos valores bajos de viscosidad, como él dice. Es un ejemplo del cuidado que tiene que tener, porque si lo seleccionamos como si fuera una bomba para agua, si nosotros bombeamos diésel, ya no vamos a tener los mismos resultados, vamos a tener valores distintos. Ahora vamos a ver los porcentajes de sólidos y los tamaños de sólidos. Ahora, no es lo mismo tener agua, en estos casos ambos son aguas, pero tenemos agua acá limpias, pura, sin ningún sólido en suspensión. Resalto esto porque hay una diferencia entre los sólidos que están disueltos en el agua, como agua azucarada. Los sólidos en suspensión no se mezclan, es una mezcla física, no hay mezcla química aquí. Entonces, funcionan como partículas sólidas en el medio fluido. No es lo mismo una bomba para bombear agua limpia que, digamos, aguas residuales o aguas de achique, lluvias. Tienen un cuidado distinto. Esto es en el porcentaje de sólidos, entre la relación del peso-volumen. ¿Por qué? Porque pueden afectar incluso al sistema de sellado, al sello mecánico o packing. Y el grado de dureza, ¿por qué? Porque funciona acá hay un término llamado abrasión, que es el desgaste natural que le da estas partículas sólidas cuando tienen contacto con los materiales móviles de la bomba. Llámase el impulsor y la carcasa, ¿no? La carcasa es estática. Pero aparte de ello, de la cantidad de sólidos que hay en suspensión, tenemos que ver también el tamaño, el diámetro máximo volumétrico que hay de esos sólidos. Por ejemplo, este primer impulsor, son tipos de impulsores aquí. Este primer impulsor se llama monocanal, que está diseñado para pasar sólidos de gran tamaño, semillas grandes y otros, ¿no? O incluso sólidos largos, fibras. Entonces, no vamos a tener la misma eficiencia que un impulsor cerrado. Este impulsor cerrado tiene dos placas en ambos lados y en su interior los rodetes, ¿no? Los álabes, perdón. No vamos a tener la misma eficiencia. Este impulsor cerrado tiene mayor eficiencia porque hay menos holgura entre el impulsor y la carcasa que lo rodea. ¿Pero por qué utilizamos este impulsor de monocanal? Porque perdemos eficiencia, pero logramos, sin daño a la bomba, pasar sólidos de mayor tamaño. Aquí no se admiten sólidos porque, como dije, las holguras con la carcasa son bien finas y son fácilmente atorables, llámese. Aquí podemos ver un impulsor semiabierto, otros tipos también le llaman tipo de vortex, en los cuales hay solamente una placa. Los impulsores en la parte anterior ya están libres. Estos de aquí generan un vórtice que son usados también en algunos casos para las bombas sumergibles de efluentes o aguas residuales, para que los sólidos que están en suspensión no tengan tanto contacto con el impulsor. ¿Por qué? Porque genera un vórtice en la parte inferior y el flujo principal del líquido pasa por un costado. Y por último tenemos acá también un impulsor abierto. Acá ya no vemos que hay una placa completa en la parte posterior, sino que tenemos los álabes más libres. Entonces aquí también ya podemos pasar una cierta cantidad de sólidos en suspensión, quizás no tan grandes como las del monocanal, pero nos permiten manejar ya una cierta cantidad de sólidos. Y los conocidos parámetros de caudal y presión, que ya son los básicos. Estos no deben faltar para una selección de una bomba. El caudal y la presión, que estaban en la curva característica, nos van a determinar el tamaño de una bomba, el modelo. El caudal, que obviamente lo tiene que suministrar el cliente, el usuario, está determinada por el volumen
por cada unidad de tiempo que pase a través de la bomba. Y la presión para bombas hidráulicas, bombas centrífugas, es más conocido este término, la altura dinámica total, porque presión es un término físico que representa un determinado, un parámetro. ¿Pero qué es el ADT? El ADT es la presión de descarga de la bomba menos la presión de succión. En muchos casos, esta presión de succión es obviada por los usuarios. ¿Por qué? Porque vienen de un tanque que está al costado, entonces la presión de succión no representa mucho efecto. Pero vamos a ver que justamente depende de diversas aplicaciones, este valor se hace predominante, digamos en aplicaciones como recirculación, en donde la presión de succión ya tiene valores más altos. En las curvas características de los fabricantes vamos a tener diversos sistemas de medidas. El sistema internacional, que puede llamarse el caudal en metros cúbicos hora, litros por segundo, y la altura dinámica en metros de columna de fluido, que generalmente lo ponen en metros de columna de agua. Esta no es una unidad de distancia, es una unidad de presión. Otras unidades de presión, también el bar o el megapascales, etc. Y las usuales usadas en Norteamérica, el sistema inglés, que son los galones por minuto, y las unidades de presión, que están en PSI, las libras por pulgada cuadrada, o también en pies o pulgadas de fluido. Entonces, ¿cómo yo determino el tamaño de una bomba, el modelo? Si es que yo ya tengo el ábaco de los modelos para poder ir a grandes rasgos, ver qué modelos puedo usar para un determinado bombeo. Vamos a tener los valores de caudal y ADT y vamos a irnos vertical y horizontalmente para encontrar el punto. Digamos, para 50 metros cúbicos, yo voy en vertical y cruzo con el ADT, que es en este caso 35 metros. Entonces, en donde intersectan, yo ya tengo un punto de operación y la curva hidráulica de la bomba tiene que estar allí, por encima del punto. Lo usual es trabajar de la mitad derecha en la parte en los 3/4. ¿Por qué? Porque allí llegamos a un conocido BEP, que es el Best Efficiency Point, el punto de mayor eficiencia de la bomba. Entonces, a primeros rasgos vamos a seleccionar el modelo y vamos a entrar a tallar ya con los demás parámetros, que son el NPCH, la potencia, si estoy dentro de con las revoluciones, hay más parámetros en tener en cuenta que solo un modelo. Acá vamos a profundizar en un tema muy importante que normalmente ya lo ven cuando saltan los problemas. Cuando hay un problema y escuchan algo NPCH, ahí mucha gente recién se pone a investigar qué es. Entonces vamos a adelantarnos a ello. El NPCH, o en sus siglas en inglés más conocidas, el Net Positive Suction Head, es la altura de succión positiva, neta. Este es un valor nada más. Pero ¿por qué es importante este valor? Porque hay un efecto que se llama cavitación, que es lo que se quiere evitar. La cavitación es la evaporación parcial de un fluido en un sistema, en este caso el tramo de succión de una bomba. Entonces, con la caída de presión se generan burbujas de vapor que se producen porque la presión de vapor del líquido ya supera a la presión colindante. Entonces, cuando la bomba le entregue energía al fluido y otra vez la presión sea mayor, esas burbujas implosionan, hacen una contracción súbita, haciendo que generen unos estallidos, unos ruidos tipo piedras en un río, que van a tener efectos muy nocivos en la bomba. ¿Cómo se calcula el NPCH? ¿Y cómo lo evito, no? El NPCH disponible es el que yo tengo acá en el sistema, el existente. Y el NPCH requerido
es el que te da el fabricante. Entonces la regla es que el valor del NPSH requerido de la bomba tiene que ser menor al del sistema. Entonces lo que se calcula, nosotros como valores de ingeniería, tenemos el NPSH disponible, que es una simple resta, pero los valores se tienen que hallar conscientemente, de manera segura. Acá tenemos valores como el HA, HF, HV, HGO y HS. ¿Qué son cada uno de estos? El primer valor, una presión atmosférica, que está determinada en el espejo de la succión. Allí se determina una presión atmosférica que puede ser valor de un bar o puede ser distinto en algunos casos. Lo vamos a ver más adelante. Luego, este valor se tiene que calcular, que es las pérdidas por fricción, solo en el tramo de la tubería de succión. Aquí se evalúa las pérdidas por fricción, haciendo cálculos de Darcy o utilizando algún software de ingeniería. Se halla ese valor y se pone en la ecuación. Como les decía antes, la temperatura determina la presión de vapor del líquido. Entonces, ese valor de presión de vapor que teniendo fluidos fríos no es muy representativo, cuando se tienen los fluidos calientes o algunos fluidos volátiles como la gasolina, este valor de presión de vapor influye bastante en la ecuación. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Luego hay un valor de altura geodésica, que es la diferencia, la altura estática entre el nivel de la succión de la bomba menos el nivel del espejo de agua de donde está tomando el líquido. Entonces, esta diferencia entra en la ecuación. Y aquí vemos que hay un más y un menos negativo. Entonces, ¿de qué depende? Si es que la altura del líquido, el espejo de agua, está por encima de la bomba, este valor va a ser positivo y va a ayudar a que el NPCH sea lo mayor posible. Pero si está en succión negativa, este valor nos resta en la ecuación y hace que el valor del NPCH sea más bajo. Entonces, si este valor es más bajo, yo necesito una bomba que tenga un NPCH requerido de un valor muy bajo. Entonces, se hace más difícil encontrar una bomba con esos parámetros. Y por último, un HS, que es la altura de seguridad, que normalmente está entre valores de 0.5 y 1 metro. Este de acá no se debe eliminar. ¿Por qué? Porque siempre hay variaciones con el tiempo. Con el tiempo puede variar la succión, puede empezar a encalicharse la tubería y generar mayores pérdidas. Entonces siempre hay que tener en cuenta estos valores para respaldo. Acá tenemos una tabla en la cual vemos que a medida que vamos subiendo de los metros sobre el nivel del mar, vamos a tener una presión atmosférica distinta. Este valor no es estático. Es estático quizá acá en toda la costa de Perú, pero mientras nos vamos a otras provincias, digamos a 2000 metros sobre el nivel del mar, esa presión que nos ayudaba en la ecuación, que estaba positiva, esa presión atmosférica empieza a declinar, empieza a bajar. Y podemos llegar a valores de 0.7 bar o menos. Entonces, ¿en qué unidades vamos a poner todos estos valores? Lo normal es ponerlos en metros de columna de fluido. Vamos a ver ahora el proceso de cavitación, que es lo que les decía, que en la succión vamos a tener unas pérdidas por fricción en la entrada que van a hacer disminuir la presión total o absoluta del fluido. En el ojo del impulsor vamos a tener también una pérdida adicional. Y ya cuando la energía mecánica se transforma en energía hidráulica gracias a la bomba, vamos a tener una elevación en la presión. Entonces, si aquí ya estábamos bajos y ya logramos que el líquido se evapore parcialmente, acá esas burbujas van a implosionar, se van a convertir en líquido nuevamente y van a chocar sobre las superficies de la bomba, el impulsor y el rodet, la carcasa. Entonces, mientras más caudal tengamos, el NPCH disponible del sistema va a ser cada vez
de menos valor. ¿Por qué? Porque van a haber más pérdidas. Y en la bomba, el fabricante va a tener que para una misma bomba, el NPCH requerido, que mientras más caudal va a suministrar, va a ir aumentando ese valor. Entonces, tenemos que evitar llegar a este punto, porque si ahí vimos en la ecuación, ¿no? Si es que el requerido llega a pasar al valor del NPCH disponible, en esta zona ya ocurre la cavitación. Y eso no queremos. Pero ¿por qué no queremos que haya cavitación en las bombas? ¿Qué sucede con las bombas cuando empieza a haber cavitación? Acá vamos a ver unos ejemplos reales de qué es lo que sucede con los metales bastante duros del impulsor y la carcasa de una bomba. Estas pequeñas implosiones de las burbujas erosionan rápidamente a los impulsores del equipo. Entonces, aquí vamos a tener un desgaste, hasta incluso pueden desaparecer parcialmente los impulsores de las bombas. Estos son fotos reales, no hay aquí ya temas teóricos ni nada, sino se ha comprobado que el efecto es muy nocivo. Entonces, vamos a tratar de evitarlo, pero ¿cómo vamos a evitar? Primero tenemos que calcularlo. Con tus valores de succión o del sistema ya existentes o proyectados, tenemos que hacer un primer cálculo. Entonces, como les dije, es una resta simple, suma y resta simple. Vamos a ver este ejemplo. Para un tanque atmosférico, sabemos que la presión atmosférica va a ser de 1 bar a nivel del mar. Tenemos una temperatura de 80 grados, para lo cual ya tenemos el valor de la presión de vapor del líquido, en este caso agua. Tenemos una diferencia de altura geodésica de 2 metros positivas. ¿Por qué? Porque está por encima del nivel de la bomba, el nivel del espejo del agua. Tenemos una pérdida por fricción de 0.5 metros de columna de agua que se da en este tramo debido a accesorios como válvulas o conexiones, codos, algunas entradas bruscas o reducciones. Tenemos este valor de 5. Y la altura de seguridad que le vamos a poner 1. Entonces hacemos la resta. 10 metros por la altura atmosférica menos las pérdidas por fricción, que es el valor de 0.5. Acá vemos que es representativo ya el valor de la presión de vapor cuando está a 80 grados. Incluso pueden llegar a aplicaciones de más temperatura, estando aún a presión atmosférica, que prácticamente eliminan la ayuda que nos daba la atmósfera, la presión atmosférica. Aquí es donde nos va a ayudar la altura estática y otros factores más. Y tenemos un valor de 5.7. En este caso, 5.7 es un valor bastante manejable para bombas centrífugas. Si es que nosotros seleccionamos una bomba, el NPC requerido de la bomba en el punto de operación tiene que ser menor a este valor. Con ello vamos a evitar con toda seguridad un problema de cavitación. Entonces, para poder seleccionar la bomba, todos los parámetros de la succión son muy importantes, porque determinan una buena selección, un buen cálculo del NPCH, y con ello evitar la cavitación de su equipo. Sin los valores de succión vamos a estar a ciegas y no vamos a saber si vamos a tener problemas o no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos intervenir en el sistema de tuberías para evitar la cavitación? ¿Qué tenemos nosotros a la mano para poder evitar ese fenómeno? Tenemos 3 aspectos en los cuales podemos intervenir: en la instalación, en el propio fluido y en la tecnología quizá de la bomba también, al momento de seleccionar. Estas acciones
ayudan todas a evitar la cavitación, a disminuir el efecto, a subir el valor del NPCH del sistema, estas dos, y el tercero en la bomba, ¿no? El requerido. ¿Qué hacemos? Aumentamos el diámetro de tubería en la succión, haciendo que tengamos menos pérdidas por fricción. También podemos minimizar las pérdidas por accesorios. Quizá tengamos una, dos, tres válvulas que no son importantes, las podemos evitar. ¿Qué más podemos hacer? Aumentar el valor de la altura geodésica. En este caso, si tenemos una altura negativa, hacerla lo más pequeña posible, ¿no? Y si tenemos una altura positiva, podemos poner un tanque elevado para que esa altura sea mayor y ayude en el funcionamiento de la bomba. ¿Qué más podemos hacer? Todo esto podemos hacerlo antes de hacer la instalación. Ya desde la ingeniería se tiene que hacer esos cambios, estas recomendaciones para que al momento de seleccionar la bomba tengamos un NPCH todavía tolerable. Tenemos que reducir quizá también al mínimo la longitud de succión. No se recomienda tener succiones de una longitud muy larga. Se pone la bomba muy cerca al punto de succión y el tramo de descarga sí se puede manejar, ¿no? Ese sí puede aumentar, ya va a tener efectos nada más en el aumento de presión. Otra cosa que difícilmente se hace, pero también ayuda, es aumentar la presión de ese valor de la presión atmosférica en la succión. Por ejemplo, en terminales de combustible, de almacenamiento, se usan unos gases inertes que lo que hacen tienen un doble efecto. Evitan que el fluido se evapore con el tiempo y ayudan en la succión, en el funcionamiento de la bomba, haciendo que la presión atmosférica sea mayor. Y por ende la presión del sistema del fluido no contrarreste en la ecuación. Ahora, como fluido, al fluido, ¿qué podemos cambiar para que tengamos un valor del NPCH mayor? Podemos disminuir la temperatura, que a veces por el propio proceso no se puede modificar mucho, pero si es que se pudiera evitar tener un fluido muy caliente, aquí vamos a hacer que la presión de vapor sea menos. Y en contraparte, en otros casos, vamos a tener que hacer un precalentamiento de ese fluido que está frío o a temperatura ambiental. Y lo vamos a calentar, ¿por qué? Ya no por la presión de vapor, sino por el lado de la viscosidad, porque sabemos que con el aumento de temperatura vamos a disminuir la viscosidad. Y si disminuimos la viscosidad del fluido, vamos a hacer que las pérdidas en la succión también disminuyan. Entonces eso va a ayudar a que la bomba funcione bien. En este caso, los ejemplos más típicos son el bombeo de búnker o residual, que a temperatura ambiente son fluidos muy viscosos, pero cuando ya se tienen valores de 80, 90 grados, se hace más fluido el líquido. Y en la tecnología de las bombas, para aumentar o disminuir, perdón, el valor del NPCH requerido de la bomba, podemos ponerle en la construcción unos baffles de succión que puedan laminar el ingreso del líquido, o bombas especiales con impulsores para bajo NPCH. Estas bombas son usadas generalmente en aplicaciones como alimentación de calderas y otras, ¿no? También podemos hacer que quizá una bomba con un tamaño más pequeño funcione hidráulicamente, pero si tenemos el NPCH muy alto, ya estamos fuera de la selección adecuada. Entonces tenemos que poner una bomba de mayor tamaño o bajarle las revoluciones para que tengamos un valor de NPCH requerido más bajo y no superemos al del sistema. Con estas acciones vamos a evitar la cavitación, haciendo el cálculo respectivo para comprobarlo. Ahora, yo les hablaba de aplicaciones, porque no es lo mismo bombear agua de un punto a otro o realizar una inyección a presión, o realizar una inyección del mismo agua, pero a temperatura mayor para caldera. Estas aplicaciones son aplicaciones tipos, más otras aplicaciones
son las que más se usan. Como presión constante, entonces se usan una o más bombas para siempre mantener una presión en la red. Operaciones tan simples como un trasvase de un punto a otro, los trasvases. Para estas aplicaciones son más simples y aquí vamos a tener un rango todavía tolerable del caudal, tan restrictivo. Operaciones como osmosis inversa, recirculación, donde aquí es determinante la presión de succión, porque el ADT es la diferencia, como vimos. La pulverización de agua, inyectores con aplicaciones de achique, que es la evacuación de agua en inundaciones, digamos. Los aguas residuales o efluentes que tienen sólidos. Entonces son aplicaciones en las cuales determinados parámetros se hacen más indispensables para seleccionar. Los procesos sanitarios, en donde puedes cambiar fluidos alimenticios que puedan tener, digamos, algún esfuerzo o algún efecto en su bombeo. Se pueden agitar, se pueden emulsionar. En operaciones de mezclado de polvos con líquidos, en algunas sanitarias tenemos también estos detalles, ¿no? Que algunas centrífugas sí se pueden utilizar todavía en una a modo de una especie de vulgarmente llamado unas licuadoras para de proceso de línea. Aplicaciones como Pozo Profundo, que es también otro mundo separado, cada uno es un mundo separado que se pueden hacer en webinars en adelante. En los chats también pueden escribir qué temas les interesaría en el futuro pasarlos también por estos medios. La alimentación de caldera es un punto donde el PCH se hace bien crítico para poder calcularlo. Incluso en la selección de las curvas, vemos que la selección de una bomba para caldera se hace de la parte central de la curva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando baja un poco la presión de entrega, se puede desplazar todavía. En cambio, para un trasvase, sí. Sí, Roy, para que continúes hablando sobre el tema de las aplicaciones, en paralelo lancé el sondeo, con lo cual ya estamos ya en un 67% que ha votado, para poder culminar el tema, si quedó claro el concepto de cavitación, y ahí puedes ir revisando las respuestas, ¿no? Y continúas con la aplicación. Claro, si es que la pregunta era, ¿puedo trabajar una bomba presentando efectos de cavitación? Un 80% dijo que no, y un 19% ha dicho que sí. Hay algunos todavía que tienen, quizá todavía no lo tienen claro, pero una bomba centrífuga no puede trabajar presentando cavitación, porque ya vimos los efectos que causan en el equipo. Entonces, la respuesta sería no, definitivamente. Estas son las aplicaciones de tipo, como les dije. Si es que tienen algunas aplicaciones más en su planta o que conozcan, escríbalo en el chat, hagan algunas consultas también. Luego, si es que tenemos una bomba u otra, ¿qué determina que sea seleccionada debidamente? Las certificaciones mencionan que por temas normativos, legislativos o de propias políticas de empresa, que defina otra bomba de otra marca o de otro modelo para una misma aplicación que se puede hacer con una bomba más económica quizá, pero que no cumple con lo que solicitan. Por ejemplo, tenemos la AAA, que son para bombas de grado altísimo, con superficies sanitarias, mejor pulido interno, o las bombas de certificación ATEX para manejo de combustibles, líquidos inflamables. Las bombas ISO para determinar los parámetros de eficiencia, caudal, cuánto se pueden
variar, ¿no? Hay un rango en los cuales tienen que ser exactos. La normativa norteamericana de la FDA para los materiales en contacto con fluidos alimenticios, hablando del tema de materiales nada más. Las certificaciones UL, que no hemos hablado mucho, pero en sistemas contra incendio, ya una bomba que pueda quizá cumplir hidráulicamente, tiene que aparte tener algunos parámetros según diseño de una normativa en específico. Esta es la UL-FM y la NFPA 20 para selección y bomba que está a la protección contra incendios. También tenemos otras normativas aquí mencionadas como la API 610 para bombas de bombas de petróleo, oil and gas, que tienen características más robustas en el tema de su construcción, para el eje, para la vida útil de los elementos y los materiales. Tienen especificaciones más estrictas, cuales también hacen aumentar el costo del equipo. Las normativas ANSI o ASME BED 73.1, que son las bombas de proceso, también tienen exigencias mínimas en las dimensiones, en la hidráulica. En las dimensiones hablo de la carcasa. ¿Por qué? Porque se busca un reemplazo más fácil. Entre todas las marcas de fabricantes tienen que mínimo cumplir con unas dimensiones para que sean consideradas como ASME B73.1. La ISO, DIN y, como ya había mencionado, la NFPA 20. Son algunas de las normativas que hacen que se pueda seleccionar entre una bomba y otra. Acá hablábamos de parámetros que van un poco más enfocados a quizá el exterior de la bomba o al equipo de transmisión, que son la clasificación del área. El área puede ser un área de riesgo explosiva, con clasificaciones 1, 2, 3, ¿no? Y también hablo de clasificación de área como el grado de polución que pueda tener o el grado de corrosión. Por ejemplo, para bombas que están en un ambiente marino, tienen mucho mayor grado de corrosión externa. Entonces, una bomba que sea compatible con el líquido, también tiene que ser compatible con el exterior, con la atmósfera que lo rodea. Si yo tengo una bomba que voy a bombear básicamente agua limpia, pero esté en una zona donde hay vapores ácidos, quizá tenga que pasar a una bomba de acero inoxidable, aunque no lo requiere el líquido, pero sí las condiciones atmosféricas de donde va a estar instalada el equipo. Y así como influye en la bomba, en el cubrimiento, en el sistema de cubrimiento pintado, también influye en el eléctrico, en el grado de protección del motor, o la certificación del motor también hay que cumplir con esto, con la clasificación del área. Quizá tener un registro de a base de explosiones, tener certificación ATEX, etcétera, ¿no? Es muy importante la clasificación del área para darle una adecuada selección completa de un equipo. Y valores que son determinan también la normativa para el equipo, valores de voltaje, frecuencia, saber exactamente si estamos hablando de, usualmente en Perú, 60 Hz o en Chile u otros países, 50 Hz. Hay que considerar esto porque esta frecuencia hace que las curvas características de la bomba varíen, que sean distintas. Y en el voltaje también, ¿por qué? Porque cuando se acoplan equipos, podemos quizá tener valores de voltaje de 380 que con una normativa NEMA del motor ya no cumple. O cuando pasamos a voltajes mucho mayores para potencias más grandes, ya hablamos de motores de media tensión. Hay que ver cuál es el grado de alimentación eléctrica que se tiene disponible en la planta. Otro aspecto también es la altura de trabajo para derrapear el motor, quizá porque el aire que está en el contorno ya se hace más ralo, menos denso, y afecta al sistema de enfriamiento del motor. Entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos para un adecuado, ¿no? Una adecuada selección ya del equipo más completo, ya no solo de la bomba.
determinar el tipo de arranque, ¿no? Si es por variador de frecuencia, soft starter, estrella, triángulo, que hacen variar también quizá el modelo de la bomba, porque a veces los motores están acoplados directamente a la bomba, son monobloc, entonces ya vienen como un solo equipo, entonces hay que tenerlos en cuenta. Bueno, esto ha sido todo por hoy día. Vamos a activar los micrófonos si es que tienen algunas consultas. Vamos a pasar al área de preguntas. Quizás tienen alguna duda, pueden escribirlas en el chat para poder responderlas, ¿no? Puntualmente. Ahí un icono en donde tienen la mano levantada para ver si tienen alguien una consulta y activar sus micrófonos. Pedro Sosa tiene una pregunta. Sí, la consulta era puntual. Cuando tocaste el tema del NPCH, para el cálculo, vi que, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste, el tanque estaba a presión atmosférica, ¿no? Quería saber si esto variaba cuando el tanque se encuentra presurizado, para el cálculo. Sí, correcto. Como mencionaba, habían algunas aplicaciones que utilizan una presión mayor en la succión, en la atmósfera del tanque de donde va a succionar la bomba, que ya hacen que sea distinto del atmosférico. El atmosférico es 1 Correcto. en valores absolutos, pero si tenemos un tanque presurizado como en tanques desarrolladores para alimentación de calderas, lo que se hace allí es presurizar el tanque para evitar que el agua se evapore, uno, y ayudar a la bomba, ¿no? Otras aplicaciones, como las mencioné, en los tanques de combustible también, ¿no? Para evitar que se vaya evaporando el propio líquido, que es más volátil. Correcto. Gracias. Aquí hay unas consultas por escrito que dejaron los asistentes. Vamos a leer algunas preguntas que hicieron por aquí. Manuel Caballero, aquí mencionó, para un trabajo on-off, la curva debe estar desplazada más a la izquierda. A ver, yo entiendo que con trabajo on-off se quiere decir que sea un sistema de arranque y parada continuas, digamos para unas bombas sumergibles de fluentes, el funcionamiento es prende y apaga, ¿no? Para evacuar el líquido que está embosado. En este caso, se tiene que buscar el punto de operación. Lo usual es que trabajemos en los 3/4 de curva, en donde se consigue la mayor eficiencia hidráulica y podamos aprovechar con mayor capacidad la bomba. No recomiendo trabajar a la izquierda porque vamos a tener un tema de recirculación en el equipo. Esa recirculación genera calentamiento de las partes, quizá un recalentamiento en las caras del sello, porque ya no se bombea todo el flujo. Parte de ese flujo está en recirculación dentro de la cavidad de la bomba. Luego, Pedro Butarra menciona, en Perú se hacen certificaciones de bombas. A ver, bueno, como precisión, nosotros hacemos la importación de bombas del extranjero, generalmente de Estados Unidos y otros países, en donde ya vienen ya certificadas desde fábrica. Entonces, se puede tener una certificación de una bomba así, pero quizás esté cumpliendo bajo normativas las ISO y otras, ¿no? Para marcas nacionales. La mayoría de las bombas, como les digo, son extranjeras y ya vienen con la certificación desde fábrica. Se pueden, digamos... La consulta de Silvia era... A ver. Sí, Roy, la consulta de Silvia era si en el punto de operación de la curva, ¿qué pasa cuando el punto se aleja al lado derecho e izquierdo? No sé si puedas presentar nuevamente la curva, Roy, de una bomba centrífuga. Y respondiendo a la consulta de Silvia, el punto de operación tiene que estar mucho más próximo al mejor punto de mayor eficiencia. Quiere decir,
tenemos que ubicar, el punto puede estar ligeramente a la derecha en una curva centrífuga, pero sin embargo puede estar en su máxima eficiencia, como en el caso de las bombas sumergibles, ¿no? En el caso de las bombas centrífugas verticales, sin embargo, su B se encuentra casi al centro de la curva. Entonces ahí podríamos hablar sobre lo que tú nos estás comentando, si se encuentra al lado derecho o al lado izquierdo. Esta ubicación del punto, más que nada, va a permitir o va a dar, vamos a poder brindar un mayor caudal a una mayor presión o a una menor presión. Simplemente la ubicación del punto al lado izquierdo o derecho de la curva van a ser las condiciones operacionales del sistema que se acoplen a la curva. Sí. Y como mencionaba, en la parte izquierda de la curva vamos a tener una recirculación del fluido. Parte del fluido que se está bombeando está dando vueltas dentro de la cavidad de la bomba, lo cual hace generar un calentamiento de ese fluido por rozamiento, ¿no? Excesivo rozamiento. Y puede haber un mayor desgaste en algunas zonas de la bomba. Y ya hablando de esta zona que ya no está en negro, está ligeramente pintada, ya no es recomendable, ya no entra en la zona de garantía de la bomba, porque hay excesiva ya recirculación de la bomba y ya los parámetros empiezan a desvariar. Ya no ya no se tiene asegurada una curva hidráulica de la bomba. Y en la parte derecha vamos a ver que el fluido, como va aumentando de valor el caudal y las dimensiones de entrada y salida de la bomba son las mismas, uno, primero que el NPCH se va a elevar y es muy probable que ya tengamos una habitación en esta zona. Lo segundo también es que va a haber un desgaste en las salidas. ¿Por qué? Porque la velocidad del fluido ya va a ser mucho mayor y va a haber una erosión, ¿no? Entonces no se recomienda trabajar ni a la derecha de la curva ni a la izquierda tampoco. Siempre se recomienda en los 3/4 o para aplicaciones, digamos, de caldera, en donde vamos a tener una disminución de presión en determinados momentos, podamos todavía tener una holgura de desplazarnos un poco a la derecha. Buenas tardes con todos. Le habla Jorge Ruiz, gerente de ventas del área de fluidos. Un poco para redondear lo que indica Roy, lo que ocurre es que no olvidar que nosotros estamos que le transferimos energía a la bomba para que ésta la pueda transformar. Esta energía viene de un elemento que es el motor, por lo generalmente. Entonces, nosotros le transferimos 100 kilowatts, digamos, a la bomba y aprovechamos 50 kilowatts. No es que los otros 50 kilowatts desaparecen, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, si no aprovechamos los 50 kilowatts, la mayor parte de esos kilowatts en energía hidráulica, se van a transformar en energía que se encargue de destruir el equipo, como energía de vibración, energía en forma de temperatura, ¿no? En función en qué zona, en qué rango de la curva se encuentre. Entonces, siempre se trata de que la bomba trabaje en su punto de máxima eficiencia, siempre, o sea, lo más cercano. Si no se puede, muy cerca. Como norma estándar, como una buena práctica, se recomienda que la bomba trabaje un más o menos 10% en caudal de su punto de máxima eficiencia, ¿no? Entonces, de esta manera se asegura de que el equipo pues tenga un tiempo de vida útil largo y que los mantenimientos pues sean no en un corto plazo, sino en un largo plazo, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar esto y nuestra área de aplicación, Roy Cerrón pertenece al área de aplicación, siempre nos encargamos en precisión de seleccionar un equipo que no solamente te sirva en el arranque, sino pues que el mantenimiento sea de acá a un largo periodo y no tenga ningún inconveniente, ¿no? Entonces, quería añadir eso como para redondear, ya que he visto que hubo muchas preguntas con respecto a ello. Así es. Muchas gracias, Jorge, por redondear el tema de la respuesta en el uso y en los efectos que pueda tener usar la bomba en las partes derecha o extremos, ¿no? Izquierda y derecha de la curva. Hay una consulta que hace, aquí veo en el chat,
no veo de quién es, pero dice, buenas tardes, en minería subterránea, de acuerdo a la profundización de la mina, se tienen estaciones de bombeo con aguas aguas termales, aguas con temperaturas altas. Entonces, ¿qué tipo de bomba recomienda para una estación de bombeo? Bueno, vamos a tener que igual necesitar todos los parámetros que ya hemos visto, por los sólidos, por la temperatura del agua, por el tipo de succión que vamos a requerir, si la bomba va a ser estacionaria en la superficie o también podría ser una bomba sumergible. Para las bombas sumergibles, como el motor también está sumergido, podemos manejar temperaturas hasta de 40 grados, 50 grados. Si es que son mayores a esos valores, las bombas tendrían que estar en succión negativa o quizá ayudar a que ese sistema de bombeo tenga una succión positiva estando al costado de un estanque, ¿no? Digamos. Puedes utilizar bombas que aprovechen el NPCH disponible, que el requerido sea el menor que el disponible. Se tienen que hacer un cálculo ahí más completo, pero más va a determinar el tema de la tecnología, el tipo del caudal, ¿no? ¿Qué tanto caudal y qué tanta altura quieres lograr con este equipo? Hay algunos casos donde utilizan bombas de tipo cantilever, en donde la bomba en sí, la carcasa y el impulsor de la bomba están sumergidas en el fluido, haciendo que el NPCH suba, porque ya tenemos un nivel de líquido siempre por encima de la bomba, pero el motor está en la superficie, entonces ya no le va a afectar la temperatura del líquido. Esa sería una solución para poder transportar líquidos calientes en minería. ¿Qué más tenemos? Hola Roy, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, Roy, una consulta más. Mira, algunas veces cuando se hacen selección de bombas, sucede que los mismos clientes tratan de sobredimensionarse, ¿no? Sobrarse un poquito con el punto operacional, ¿no? De repente mayor caudal, de repente mayor presión. Vi también en otras charlas que asistí, que a veces también de parte de los seleccionadores de bombas también ocurre esto. Quería saber cómo se puede, en el caso de que ya haya sido una selección sobredimensionada, cómo se puede hacer un paliativo en el caso o sea, para que el equipo funcione a la eficiencia que estábamos, que tú mencionaste, que eran los 3/4 de curva, ¿no? ¿Cómo se puede hacer cómo se puede asegurar que la bomba funcione en ese ramo? Sí, mira, allí los valores del punto de operación los va a tener que suministrar el usuario, el cliente. Si es que no se pudiera determinar, quizá tienen el valor de caudal que necesitan, pero no el ADT que van a tener como contrapresión en la zona de descarga, se puede hacer un cálculo por pérdidas de Darcy y un cálculo hidráulico para determinar en 1, 2 o 3 tiempos, quizá su carga es distinta. Quizá de vez en cuando tengan una mayor contrapresión en el sistema o fluctúe, ¿no? Esas fluctuaciones se tienen que evaluar, ¿no? Para que en todo el rango que puedan tener de operación, la bomba no se salga de ese punto, para que funcione en la zona de eficiencia más alta. Se tiene que hacer un cálculo en el rango. Ok, gracias. También algo parecido mencionaba Alexander Montoya, dice la máxima eficiencia es en el punto de operación o ya está determinada por el fabricante. La máxima eficiencia de una bomba ya está dada por cada modelo de bomba que se fabrica. Ya han hecho unas pruebas y han determinado en qué punto se genera la mayor eficiencia. Entonces, lo que se busca es buscar que ese punto de operación de máxima eficiencia sea el punto de operación que tiene el cliente. No necesariamente van a coincidir. Quizá la bomba más adecuada
evaluando el NPCH, se salga de ese punto de mayor eficiencia, pero con ello se evita la cavitación. Entonces, primero se tiene que buscar una operación de la bomba para luego buscar la mayor eficiencia. Si es que no tenemos una operación exitosa, una funcionabilidad, no podemos pasar a medir la eficiencia de la bomba, a buscar un rendimiento. Entonces, ese es los pasos así. A ver, ¿qué tiene? No sé, acá la señorita Diana Castillo. ¿Qué tanta implicancia tiene la eficiencia del motor respecto al BEP de la bomba? Bueno, son dos conceptos muy distintos. La eficiencia del motor está dada por la construcción de los materiales, la tecnología, tipo jaula de ardilla u otras. La eficiencia del motor va a determinar la relación entre la potencia que va a entregar el motor y la energía eléctrica que consume para ello. Entonces, si es que yo tengo obviamente un motor de más alta eficiencia, voy a gastar menos energía eléctrica para entregar la misma energía mecánica a la bomba. Y en contraparte, la eficiencia hidráulica de una bomba va a verse determinada por qué parte de la curva está funcionando. Entonces, son dos conceptos distintos allí, pero viéndolo como panorama, si es que tenemos un equipo, tenemos que obviamente que evaluar los dos aspectos, ¿no? Para que la energía, la eficiencia total del equipo como electrobomba sea la mayor posible. Espero responder todas las consultas. Aquí veo a Oscar Maiza para culminar. ¿En qué se diferencia el punto 1 y el punto 3 en la curva característica? A ver, justo estamos aquí en la curva característica. El punto 1, tenemos, no, en realidad no son puntos, son parámetros. El primer parámetro era la altura dinámica y el punto 3 es la potencia. Son dos curvas distintas. Esta es la potencia que consumo mecánicamente la bomba, la que va a usar para entregarla al líquido. Esta curva es distinta, no es progresiva, es lineal. Mientras más caudal entrego, voy a tener que consumir más potencia. Y esta curva de aquí, la primera es si es que yo tengo un caudal a bombear, ¿cuánto ADT voy a tener en la bomba? En realidad, el caudal es un valor que se mueve dependiendo de cuánta contrapresión yo tengo en el sistema. Entonces, si es que el cliente necesita 50 metros cúbicos, este valor se va a tener que relacionar con el ADT que yo tengo en el sistema. Si es que no han calculado bien el ADT, por más que yo quiera entregarle 50 metros cúbicos, ese punto de caudal se va a mover. Se va a adecuar a la presión del sistema. Bueno, espero haber contestado sus consultas. Gracias por haber asistido. Espero que se hayan llevado un buen resumen de estos factores claves para la buena selección de la bomba. Esto sería todo por hoy. Escríbanos al correo de Precisión con toda la confianza. Los asesores comerciales que me han invitado aquí al webinar de hoy. Con toda confianza podemos ayudarlos, asistirlos en digamos, en ingeniería, una selección de sus equipos para presupuesto, para compra o alguna consulta técnica que tengan de sus equipos existentes. Quizás tienen algunas fallas o quizás quieran hacer unas mejoras. Con todo gusto los vamos a poder ayudar. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Los esperamos en las siguientes webinars de Precisión. Gracias.